Se llama Todo está guardado en la memoria y es el análisis discursivo de producciones periodísticas del diario Primera Edición en relación al primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolló en nuestra provincia, el juicio que juzgó la desaparición y muerte del ingeniero Alfredo González, ex decano de esta facultad que sigue desaparecido. Y está en línea la autora de la tesis, que es Manuela Perier, a quien saludamos y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Manuela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Así es, hice mi tesis, me recibí hace dos años, van a ser en diciembre. Y bueno, fue un proceso interior muy grande también, porque en la etapa de mi tesis está la foto de un primo mío pidiendo la libertad de mi papá y de mi tío, está la foto de mi tesis. Así que bueno, también un proceso y un aporte a la historia misma de mi familia. Justamente eso, ¿no? Podemos arrancar un poquito porque no es cualquier historia, no llegás a este hecho o a este tema, es algo que nos atraviesa colectivamente, pero en tu caso, a tu familia, decías tu papá estaba detenido, uno de tus tíos estaba detenido también. Contanos un poco. Sí, la verdad es que es un tema que me costó mucho. Yo soy partidaria de que cuando uno realiza un trabajo final, yo soy licenciada solamente en comunicación social, pero siempre el tema que uno elige te atraviesa por algún lado. A mí en lo particular yo tenía como esa necesidad de hacer algún aporte, si te quiere decir, desde el conocimiento científico a la historia de mi familia, no tanto porque igual considero que es la historia de todos, los 30.000 son de todos, esto pasó en Argentina, pasó en Misiones, y creo que es algo que algunos lo niegan, sobre todo en esta época, pero que nos atraviesa a todos. Sí, en mi casa siempre se habló del tema. Yo nací en el 87, ya iniciado el proceso democrático, estábamos en democracia, mi papá salió de la cárcel en diciembre del 83, cuando Alfonsín ya había asumido, y siempre se habló del tema, no es algo que se ocultó ni nada. De hecho hemos ido a cárceles donde mi papá ha estado detenido junto con otros compañeros, no es algo que se nos ocultó. Claramente hay cosas que duelen mucho y que no se pueden hablar, digamos, pero sentía como esa necesidad de poder hacer algún aporte, y también porque en la carrera de comunicación de nuestra querida Universidad Nacional de Misiones había muy pocos estudios realizados al momento que yo presenté mi proyecto de tesis. Tampoco me podía meter mucho con el tema de las entrevistas porque es un tema que a mí me duele un montón, entonces por eso también decidí hacer análisis discursivo, que ya era meterme un montón en el tema, pero sin que duela tanto, si se quiere decirlo de alguna forma. Y además meterse con el juicio, que me parece muy interesante eso también, ¿no? Porque creo que debe ser una de las primeras tesis que analiza cómo se trató estos juicios, ya también avanzada la democracia, casi 20 años después de recuperada la democracia. 30, Alicia. 30 años. 30. El juicio fue en 2006, se inició en el 2006, terminó en el 2008, y en 2006 se habían cumplido 30 años, por lo menos el juicio de Alfredo. Los juicios se habían iniciado un poco antes, pero el de Alfredo justo a los 30 años. Tenés razón, ahí pasó un montón. Y fue muy importante además para nuestra universidad ese juicio. Dicho esto, Manuela, un poco también explicitando ese lugar desde donde empezás este trabajo, ¿con qué te encontraste cuando empezaste a ver lo que se publicó y cómo se contó? Porque ¿vos pudiste ir a alguno de los juicios? ¿Algunas de esas? Estuve participando, no recuerdo si de este juicio en particular, pero sí estuve en varias audiencias públicas. Aquí hay por la calle de Félix Azara, que se llevan a cabo la mayoría. Sí participé. Mi papá particularmente, como no estuvo detenido acá en Misiones, ahí lo detienen en Chaco, él declara en Chaco. En Corrientes y en Chaco declara mi papá. Pero sí he ido a las audiencias de acá. Me llamó mucho la atención porque lo que yo dije un poco en mi tesis, que fue lo que quise poner también un poco en palabras,
es que por fin se les da voz a estas personas que hace 30 años se acercaban a los medios y los medios tergiversaban todo lo que se decía. Esto me pareció como algo positivo, si se quiere decir de alguna forma. Se ponía la voz de los testimoniantes en las noticias, que al menos las que yo analicé, que fueron 6, se ponía la voz de esas personas. De hecho, esto que muy explícitas de la tortura, frases muy explícitas de qué realmente había pasado. Como vos bien dijiste, Alfredo sigue desaparecido, todo el mundo sabe que está muerto, digamos, pero sus restos no fueron encontrados, y también la posibilidad de que esas personas no solamente tengan de hablar, sino de contar de qué pasó acá. Pasó acá, pasó en Misiones, pasó muy cerca, le pasó a un decano de nuestra universidad. Digo, pero cuando se hablan de los crímenes de esta mañana y de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, parece que todos en Buenos Aires y todos en otros lugares. Sí. Entonces a mí me parecía importante contar que eso había pasado acá en Misiones. Además, esto que vos planteás en los juicios, a nosotras acá desde la radio nos tocó cubrir los juicios todos, y fue también muy impresionante desde escuchar los testimonios, bueno, todo el relato de los sobrevivientes y demás, y esto que vos marcabas, ¿no?, de que hacían cada tanto, reiteraban la necesidad de que se dimensionara que acá pasó, que el terrorismo de Estado tuvo un accionar muy fuerte en nuestra región, en nuestra provincia, que no es como algunos querían instalar, que acá no había pasado nada. Sí, tal cual, y que pasó cerca también, porque uno de los centros clandestinos de detención era la jefatura de la policía, que está ubicada ahí por la calle Tucumán, la Brigada de Investigación, la jefatura de la Policía Federal por Ayacucho. Digo, no es algo que era ajeno a nosotros, ajeno a Misiones. Entonces, bueno, recuperar un poco los discursos del diario, su posición, darle un poco otra vez más voz a las personas que habían participado. Sí tuve la oportunidad de hablar con la hermana de Alfredo, porque este juicio se inicia básicamente por la lucha de organismos de derechos humanos, pero sobre todo por la mamá de Alfredo y su hermana Amelia. Sí. Amelia sí estuvo presente y sí declaró. Sí. Así que bueno, me parecía súper importante también, como vos bien dijiste en principio, un aporte para la universidad misma. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Cómo cubrió este diario? ¿Qué cuestiones marcaste ahí en tu tesis? Mira, me llamó la atención para bien, porque se notaba que el periodista iba a los lugares, hablaba con los jueces, con los abogados, pero más del lado de la parte de los familiares de Alfredo, de las personas que habían estado con él y que habían testimoniado en el juicio. También porque Cajiano Tedesco, que es al que condenan y tal, que condenan por 25 años, nunca habló en el juicio. Habló a lo último y solo dijo que él no era capaz de hacer eso porque era religioso. Y es un discurso bien típico de esa época que bueno, pero después me llamó la atención para bien. ¿Se pudo haber publicado más? Sí, seguro. Pero darle la posibilidad a la gente que testimonió, a la gente que estuvo en el juicio, a que hable tapas enteras, eso me pareció bien. Te digo desde mi lado subjetivo, de que mi abuela hace 40 años iba a la plaza y nadie le escuchaba. Entonces, en ese sentido me pareció que estuvo bien. Manuela, ¿y por qué elegiste Primera Edición? Porque yo en realidad me hice los 5 juicios, pero este era el único en el país al momento que yo realicé mi proyecto de tesis, que se le inició el juicio por la desaparición y muerte de una sola persona. Los demás eran grupos más grandes, abarcaban muchas más notas periodísticas, y este me llamaba la atención porque era por la desaparición y muerte de una sola persona. Y me parecía importante también que al ser el primer juicio en Misiones, como vos bien dijiste, Alicia, que cubriste todos los juicios, me parece que marcaba un poco el inicio de a ver cómo se cubrían después los juicios, cuál era la forma de redactar, cuál era la posición del diario, de los periodistas. Entonces me parece que sí marcaba el inicio, por lo menos acá en Misiones, de
de la cobertura al juicio que vinieron después. Uh-huh. Era muy impresionante ver a los colegas que también estuvieron ahí durante todas las jornadas escuchando los testimonios. Era imposible no conmoverse con lo que estábamos escuchando ahí. Y empatizar además con los familiares, con los sobrevivientes. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención una vez, porque iba a cubrir además un colega del territorio, digamos, ¿no? Y el territorio era uno de los diarios que ya estaba, que estaba circulando durante esos años de la dictadura. Y cómo él tenía que reescribir versiones que durante los años de la dictadura se difundían por el territorio, abonando esto de que eran peligrosos subversivos, de que ahí había un enfrentamiento, y él tenía que estar escribiendo, este colega ahora, otra cosa, digamos, ¿no? Lo que la justicia estaba empezando a mostrar, que no era eso. Así que realmente muy interesante lo que se plantea también, se planteó en ese juicio. Manuela, ¿y cómo investigué? Decías análisis del discurso. ¿Qué cuestiones aparecen ahí que uno puede decir, bueno, acá hay un posicionamiento, acá hay una mirada crítica? ¿Qué viste vos? Mira, lo que más me llamó la atención es que justamente al poner las voces de las personas que habían hablado en el juicio, no solamente en la parte del juicio son 2 o 3 artículos, nomás los otros artículos tienen que ver un poco con la investigación, es que se apela a la sensibilidad del lector. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Otra cosa también que remarqué mucho en esta tesis es que estaban los juicios en el sector de política y economía del diario, al ser un juicio incluso con penal, no estaba en la parte de policiales, por ejemplo, como se suelen tratar estos temas. Sí. O sea, era algo político, era algo social. Me parecía que desde ese lugar el diario había cambiado un poco su posicionamiento, también había buscado darle otra mirada. Y después de todo el tiempo se ponía en contexto lo que había pasado con la dictadura. En base a los silencios, como te digo, también primera edición, en esa época no recuerdo si circulaba o no. Bueno, el territorio sí, el territorio bastante cómplice fue, ¿no? Un poco de lo que había pasado en esa época. No tanto con lo que se decía, sino con lo que no se decía, básicamente. Primera edición ya empezó después en la década del 90. Así que es más joven, digamos. Claro. Y decías un poco, te encontraste con los textos, y además de la hermana del ingeniero González, ¿pudiste hablar con alguno de los otros testimoniales? Sí, hablé con Amelia, le hice una entrevista telefónica. Amelia vino también a los juicios, ella testimonió. El diario pone una foto de Amelia el día que te da el veredicto final, y en esta última noticia que analizo, ella pone como que ahora esperamos encontrar los restos. Esa está en una de las noticias que analicé, como subtítulo grande, digamos. Además era muy impresionante porque ella estaba casi como en representación de la madre también, que no podía estar, ¿no? Exactamente. Manuela, queremos leer tu tesis, así que lo vas a publicar. Tengo que mandar a Alicia por PDF. Ni bien la encuentre, porque la hice en otra computadora, la que tengo ahora, te la voy a mandar. Yo te quiero comentar un poco también, antes de terminar, que yo le hice una entrevista a la hermana de Alfredo, más allá de tener información sobre el juicio, que era algo que sí me interesaba. Yo en una sección de mi tesis hago un apartado contando quién era Alfredo más allá del juicio, digamos, porque también conocer la faceta de él, su militancia, haber leído un poco sobre su vida. Su hermana me contó dónde estudió, dónde viajó, cuándo se encontraron con él. ¿Quién era Alfredo más allá de haber estado secuestrado y haber sido un militante en los años 70, sino también ponerle un poco de humanidad también, porque si no... como hijo, como estudiante, esto que vos decís, porque para la época la trayectoria académica que llegó a tener Alfredo era muy impresionante. La verdad es que era un genio, por eso también lo matan, porque era muy genio. Totalmente. Era un tipo que tenía mucho conocimiento, estaba muy comprometido,
A él, cuando lo secuestran la segunda vez, en marzo del 77, él venía de trabajar en una fábrica. Recordemos que Alfredo era ingeniero químico, en Alem venía de trabajar, que es la última vez que lo ven, y su hermana me contaba que cuando lo torturaban, le preguntaban sobre la fórmula de algo que hoy sería el CIF, que es lo que ocupamos todos los días, porque él conocía, él estaba trabajando sobre eso. Así que imagínense que para los milicos en esa época, alguien que sea militante y encima sepa tanto, no encuadraba por ningún lado, lo tenían que matar. Lamentablemente lo digo así, pero eso fue al menos lo que pasó con Alfredo y con 30.000 compañeros más. Y esta cuestión pendiente todavía, ¿no? Que vos decías, ¿dónde están los restos de...? ¿Dónde están los restos? Tal cual. Que un poco ahí Elba lo resumía a su mamá, ¿no? Que esto que decía, él ya se vive, se muere, pero no se desaparece, decía insistentemente la mamá de Alfredo González, y quedó eso resonando también en el juicio. Manuela, y además hay que publicar tu tesis, me parece, ¿no? Publicarlo... Tengo que publicar mi tesis. Sí. Me vas a ayudar, Alicia, no sé dónde se publica. Y podemos, no conozco este circuito todavía. Podemos buscar ese circuito, porque me parece que también hace a la memoria, hace el aporte desde nuestra universidad también para eso que fue muy importante, porque los juicios son y fueron muy importantes, no solamente colectivamente, sino para los sobrevivientes, para los quienes fueron víctimas en ese momento, que la justicia reconozca los crímenes de lesa humanidad, los juzgue y los condene, no es un hecho menor, así que... Y también un poco como te formás vos, la importancia que los comunicadores se formen con perspectiva de género y de derecho, ¿no? De derechos que nos abarquen a todos, no solamente, cada periodista se puede formar donde quiera, ¿no? Pero la importancia de tener un periodismo que esté comprometido. Totalmente. Manuela, mil gracias, y esperamos tu tesis. Gracias a vos, Alicia. Un abrazo. Un abrazo. Te mando un abrazo, gracias. Hasta luego, chau. La licenciada Manuela Perier, licenciada en Comunicación